tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Huema. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, Alberto, de pronto en las noticias hace muchos años se escuchaba mucho en torno a la enfermedad del VIH-Sida. Pareciera como que ha dejado de tener presencia en medios como antes la tuvo. Bueno, el VIH se detectó oficialmente en México en 1983. Es cuando se da el primer reporte de VIH y a partir de ahí se empieza a generar la información y efectivamente los medios se han encargado de hablar de este virus. Ya han pasado varias décadas y entonces la conferencia, que es la segunda vez que viene a México, esta conferencia internacional, tiene la intención precisamente de poner el tema nuevamente en los escenarios. ¿Qué te parece si vamos a ver esta primera entrega que habla precisamente del estado actual del VIH-Sida en nuestro país? Bien. El 90% de la población que vive con VIH debe de haber sido diagnosticada. 90% de la población que ha sido diagnosticada debe de tener tratamiento. 90% de la población que ha sido diagnosticada debe de ser con tratamiento e indetectable. No vamos a alcanzar esas metas porque creo que lo vivimos a diario. No hay campañas de prevención. El que escuchemos que ya hay tratamientos nos hace más valientes a hombres y a mujeres para decir, ya no se muere la gente de SIDA. Sin embargo, hay como modificaciones. Novedosos tratamientos, sí, es cierto, pero estás hablando de que es mejor tener prevención. Y la medicina preventiva hoy es más importante en México en estos momentos, o bueno, desde los 70s hablábamos de ello, pero en VIH es algo que hemos bajado la guardia, tanto los gobiernos como la sociedad civil. En el caso de México, hay que entender, si estamos hablando de entre 180, 260 mil personas que viven con VIH, estamos hablando de un tema de salud que afecta a una minoría muy pequeña. En un país de 120 millones, 260 mil son muy poquitos. Es un tema que es muy difícil que sea prioritario en las agendas de política pública. Pero tampoco tiene que llegar a 2 millones, ¿no? No, y justo eso, estamos en el momento en el que sí podemos encontrar a los 280 mil que tienen VIH, darles tratamientos y lograr ponerle un alto al SIDA. Pero este tipo de impases que vivimos nos retrasan muchísimo, ¿no? El gran reto que teníamos hace un año era el detectar a las personas que viven con VIH y no lo saben, más o menos en números. Tenemos registradas, varían las cifras, entre 160 mil y 180 mil personas que viven con VIH en México hoy día, diagnosticadas, y se calcula que hay otros 80 mil que viven con VIH y no lo saben. Y más o menos nuestro país los últimos años tenía entre 4.000 y 5.000 nuevos casos cada año diagnosticados por VIH y otros 4.000 o 5.000 diagnosticados con SIDA. Es cierto que hoy los migrantes, que hoy las mujeres y sobre todo los jóvenes de 18, ¿no? De 17 a 25 años están adquiriendo VIH. Con esta misma fijación que se tenía de, se ve bien, no tiene nada. No le pregunto si se ha hecho pruebas. Me da pena. No vaya a pensar mal de mí. ¿Quién de nosotros nos atrevemos a hablar sobre condón, sobre sexualidad? Nos cuesta trabajo. Y entonces, por eso hoy vemos que quien más diagnosticamos son personas jóvenes. Al escuchar estas palabras de tu entrevistado, Alberto, pienso en dos cosas. Uno, educación sexual, que en otras partes del mundo ocurre hace décadas y aquí todavía nos da miedo. Y dos, escuchamos hace unos días al presidente de México diciendo que faltan cerca de 250,000 médicos generales para todo el país. Entonces, hablamos de infraestructura,
y de educación. ¿Cuál es el Bueno, estado? ahorita en la segunda parte vamos a abordar precisamente el estado que está abordando el VIH a partir del gobierno. Efectivamente, falta mucha educación sexual. Se hizo una reforma al artículo 3º constitucional en donde se tiene que dar educación sexual. La cosa es que se aplique la ley, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, hace falta mucha más información. Los esfuerzos de las ONGs es muy, muy importante porque precisamente no hay personal por parte del sector salud que pueda atender a todos estos y que pueda detectar a las personas que tienen con VIH. Pero mejor, ¿qué te parece si vemos lo que nos tienen que decir? Vale. ¿Qué ha pasado en 2019? En 2019, el CENSIDA está viviendo una reestructuración completa por parte de la Secretaría de Salud. Llevamos 2 meses sin que haya autoridad de VIH en el CENSIDA a la cabeza. Por otro lado, se suspendió la convocatoria de prevención y diagnóstico del CENSIDA. ¿Y esto qué significa? Significa que cerca de 100 organizaciones civiles con un trabajo importante en VIH han tenido que cerrar programas o han tenido que incluso cerrar las organizaciones por falta de este recurso. Hasta 2018 habíamos cerca de 60 centros comunitarios de diagnóstico. Y para que te des una idea, entre estos 60 centros comunitarios estábamos realizando casi el 20% de las pruebas nacionales en esos centros comunitarios. Muchos centros ya no existen, ¿no? Creo que nuestros gobiernos están pensando en estrategias, pero llevamos 7 meses y no escuchamos una campaña. Las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando con recursos bastante raquíticos. Estamos alargando y lo que no hemos demeritado precisamente es la calidad de la atención. Para nosotros lo importante es precisamente que quien asiste a estas organizaciones, lo primero que sepa es que no está sola o no está solo. Hoy la gente se muere menos por SIDA porque hay tratamientos. Pero al haber un desabasto de tratamientos, cortas tratamiento, puedes hacer resistente al virus. O hay quienes dicen, no, mejor ya no me lo tomo. Empezará a desarrollar infecciones oportunistas, podrá tener complicaciones y morirse. Creo que tienen una responsabilidad hoy el secretario de Salud, todos quienes coordinan las situaciones sobre VIH, desde quien está en el centro del Capacit hasta quienes manejan los programas en los estados, tendrán que alzar la voz y decir por aquí. Nuestro presidente habla de politiquerías en desabasto. No es cierto. Ver a la señora que está gritando en el Capacit, en el Seguro Social, de que no le han dado su Truvada, que no le han dado Efavirenz, que no le han dado Duranavir, es una vida. Y por una vida tenemos que estar luchando, ¿eh? Tenemos que tener la conciencia que cualquiera que hayamos tenido una relación sexual sin condón, corremos el riesgo de adquirir VIH y sífilis y papiloma y gonorrea y hepatitis. O sea, es un riesgo y es un riesgo que ha existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Ahorita, por ejemplo, poca gente habla. Tenemos más de 3 años con una epidemia de sífilis que va a la alza. Y la mayoría de la población cree que la sífilis es una enfermedad que se erradicó en la época de la colonia. Y tenemos, aquí en México vivo, todos los días tenemos un caso positivo de sífilis. Todos los días. Ay, entre jóvenes. Mayoritariamente entre jóvenes. Híjole, qué dato. ¿Verdad? Y ya no hablamos del papiloma, ¿no? Que hay cepas de Exactamente. diferentes continentes. No sé, bueno, para todo esto existe la prevención. Lo que tú decías, la educación sexual es muy, muy importante. Hay que hablar de sexo, hay que informarnos, hay que preguntar. De hecho, bueno, primero va a ser el Congreso, donde se van a dar toda esta información de los avances científicos más importantes que se están estudiando actualmente, porque ya hay una persona que se curó.
Pero bueno, la educación sexual siempre es importante. ¿Qué te parece si vemos precisamente lo que va a ocurrir del 21 al 24 aquí en la Ciudad de México con esta reunión de científicos? Así es, y que bueno, podría también llamar la atención a continuar de una manera mejor con los programas, ¿no? Más coordinada. Esta conferencia es una conferencia científica, de formato científico, en donde se esperan a más de 6,000 investigadores, médicos, tomadores de decisiones en salud pública, implementadores de programas, etc. Además de la presencia pues, de la comunidad, como siempre, pero esta conferencia en realidad de lo que se trata es de presentar los avances científicos de vanguardia y presentar nuevas opciones de tratamiento, prevención y posiblemente cura. Va a haber un estudio donde se va a presentar por primera vez un implante, ¿no? Que funciona como de estos implantes anticonceptivos. Este implante contiene medicamentos antirretrovirales, ¿no? Y que pretende que se ponga en personas que no están infectadas por el VIH, pero que sin embargo están constantemente expuestas, ¿no? Y es una manera como de prevenir el virus. Bueno, en México, como sabes, no hay un programa de PrEP o de profilaxis preexposición o el uso de estos medicamentos ni por vía oral y mucho menos del implante, porque el implante pues todavía está en fases de investigación. Entonces, estos programas, ¿no? Aquí se hizo uno de los estudios que se va a presentar, es el estudio IMPREP, que es un estudio que es una prueba de concepto. Lo que quiere decir es que ya sabemos que el PrEP es efectivo, pero en muchos lugares, en Latinoamérica, en muchos países, todavía no es accesible de manera gratuita para el que lo necesita. Entonces, este es un estudio que prueba la implementación. Estos son personas que viven con VIH y que lamentablemente o tienen la mala suerte de que les dé una enfermedad maligna, ¿sí? Y que entonces te den quimioterapia y no funcione. Y entonces seas elegible a un trasplante de médula ósea. Y entonces el trasplante de médula ósea se vuelve una terapia de salvamento, con todos los riesgos que implica a tu salud y a tu vida, ¿sí? Y entonces lo que tiene que pasar es que ese trasplante sea efectivo para el tratamiento maligno y que al mismo tiempo pues, se logre controlar el virus. Bueno, cuando estamos viendo esto, hay mucha información interesante, Alberto. Ya planteaste cómo está el país, cuál es el momento de la investigación en el país y de qué manera podría impactar la presencia de este congreso celebrado los próximos días. Del 21 al 24, sí. Del 21 al 24. Alberto, ¿qué es lo que, cuando hiciste esta investigación, lo que a nivel personal te movió más? Fíjate que, por ejemplo, aquí en Canal 22 hemos hablado del tema desde el 2008. Antes, en el 2008 hicimos precisamente la misma investigación y lo que más me movió más es que la situación no ha cambiado. Los índices de contagios, los índices de muertos, son muy similares. Faltan campañas, faltan esfuerzos coordinados. Como ya escuchábamos, no solo es cuestión de recursos, sino es de una educación sexual. Entonces, desde el 2008 a la fecha, la situación es casi la misma. Amaranta Gómez en ese año decía que los indígenas estaban siendo infectados. Hoy es una realidad. En ese entonces se decía que las mujeres estaban siendo infectadas. Hoy es una realidad. Hay ciudades en donde la par está 50 y 50. Hombres con el virus, igual que mujeres. Entonces nos falta una educación sexual, nos falta hablarle a la población de cómo se usa el condón y sobre todo de empoderar a la población precisamente de decir, tienes que pedirle a tu pareja que use condón, ¿no? Pues muchas gracias por ese trabajo, Alberto. No, ¿de qué? Estamos al pendiente, damos seguimiento a lo que pasa, por supuesto, en la conferencia. Alberto, felicidades por el trabajo. Muchas gracias por esta información.